Les doy la bienvenida a una nueva charla en esta serie de charlas que están enmarcadas en el ciclo Lanzamientos de entrevistas, en el que tocaremos distintas temáticas referidas al campo de la educación física a través de encuentros, de charlas con diferentes actores del campo, enmarcado también dentro del lanzamiento de la página Educación Física en Debate. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es poder pensar y charlar sobre el saber y el estudio, el recorrido académico pensado como un recorrido de estudio en lo que tiene que ver con el campo de la educación física. Para esta ocasión y para este objetivo, con quien vamos a charlar hoy es con el profesor Enzo González. Enzo González es profesor de educación física por el Instituto de Educación Superior Miguel Neme. Es licenciado en educación física por la Universidad Nacional de La Plata. Cursó la maestría en deporte por la Universidad Nacional de La Plata. Es cursante del doctorado en ciencias de la educación por la Facultad también de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es integrante de grupos de investigación en temas de prácticas corporales, enseñanza, currículum, políticas públicas, educación secundaria y superior en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Como profesor actuó y actúa, se desempeña en todos los niveles del sistema educativo argentino y coordina e integra proyectos de extensión universitaria. Así que, bueno, Enzo, te doy la bienvenida y espero que puedas sentirte lo más cómodo posible en esta charla. Bueno, gracias Gustavo por el lugar y por encontrarnos a hablar en el marco, claro, a través de una entrevista que amplía un poco más nuestra conversación, digo, para aquel que lo vea o aquella que lo vea en cualquier momento de su vida o en cualquier de estos años que quedará, supongo, cuando pasan estas cosas, que es cuando quedan grabadas las conversaciones. eh, Adelantar lo que digo, es una entrevista, pero es una conversación que quizás arrancó eh, allá por el 2000, 2009, 2010, quizás con mayor profundidad. Digo, hay una relación entre nosotros dos de conversación y sobre temas, y que esto hoy tiene otro formato que se enmarca dentro de lo que se llama una entrevista. Bueno, nada, quizás seguiremos hablando viejos temas, ya con nuevas lecturas, con nuevos recorridos, pero y tal vez con nuevos temas, que es lo que también uno siempre como que añora, tratar de tener un nuevo tema en cada conversación, o que al menos desde la conversación última que salga, salga un tema para tener excusa para poder seguir hablando en la siguiente, ¿no? Así que Así, esperemos que esto sea eso, hombre. O así intentaré es. que avancemos ahí. Así es, Enzo, la idea de esta página es justamente poder poner ahí un espacio de debate que en definitiva no deja de ser charla, como vos decís, y que lo bueno que tienen las charlas, vos lo planteás bien, digo, es que justamente eh, no se terminan o no deberían terminarse, así bueno, como viene pasando entre mucha gente y particularmente entre vos y yo, digamos, ¿no? Porque también esto implica, esto está adentro y no solamente que está adentro y opera adentro de la entrevista, adentro de la charla, sino que creo que es básico conocerlo, saberlo, centrarnos en dónde estamos, porque me parece que justamente las charlas y los debates y la construcción solamente puede darse desde entender un todo, cómo se da, cuáles son las voces y por qué. Así que bueno, Enzo. Voy a arrancar un poco sin ningún tipo de intención de entrar, digamos, en lo que tiene que ver
con la autorreferenciación tuya, no te voy a poner en ese lugar, tampoco tiene que ver con la lógica de ejemplificación o con las particularidades de tu recorrido, porque en realidad me parece que lo particular aporta muy poco, o lo particular en definitiva con algunas cuestiones aporta muy poco al campo, y no ese es el objetivo ni de esta charla ni de la página a donde está alojada. Pero sí me interesa que como para poder pensar desde los datos quizás fríos, no entrando en las cuestiones por ahí que tienen que ver con lo más subjetivo, me interesa que me cuentes, digamos, un poco cuál fue tu recorrido académico en todo sentido, digamos, dentro del sistema educativo, desde dónde, por qué instituciones pasaste, qué grados obtuviste en cada una de ellas, hasta hoy, digamos, un pequeño recorrido. Bien, en este sentido, digo, entiendo que las cuestiones académicas retrotraen o nos llevan al primero que sería como, bueno, cuando tenés el recorrido de profesor, ¿no? Eh, Abro un pequeño paréntesis ahí y dejo una cosita que para mí es interesante de marcar cada vez que me toca hablar o soy convocado para hablar, que es el trayecto por las escuelas primarias y las escuelas secundarias. También eh, en el sentido de que el momento histórico en el cual inicia esto que denominamos recorrido o con primer contacto con la educación formal, donde arranqué no había el nivel inicial, probablemente en la provincia de Chaco hoy la realidad sea totalmente distinta. eh, no había educación inicial, o al menos en el lugar donde comencé no estaba tan formalizado esa propuesta. Por lo tanto, no hice ese recorrido, pero sí arranqué en una escuela primaria muy rural, después arranqué en una escuela secundaria también rural, y después todas con orientaciones un poco dentro de lo que funcionaban, ¿no? Digo, la educación más rural, que eso conlleva la función de oficio en su gran mayoría. O sea, si tuviera que decir la formación un poco en perspectiva que tenía, era una perspectiva más de educación eh, general, pero en la especificidad muy volcada a los oficios de lo que sería alguien que se va a dedicar a las cuestiones rurales, ¿no? Eso no significa que necesariamente todos los que nos formamos ahí, bueno, mi efecto de muchos de nosotros es justamente tener la opción también de formarse en otras disciplinas, ¿no? En otros campos de saber, podríamos decir. En mi caso fue para la educación física, donde yo me he encontrado con el profesorado de educación física en Las Breñas, el Instituto Miguel Neme, aunque debo decir una cosita acá que quizás nunca se los dije, ¿no? A nadie. Bueno, sí, con mis compañeros sí. Mi compañera les he dicho, digo, yo aspiraba mucho a ser la abogacía, me da el caso de que es mi hermano, que es el que termina cursándolo. Eh, Obviamente, mi hermano mucho más chico que en términos de edad, más chico. Y luego de eso me he encontrado también por vaya a saber bien desde dónde se desprende, quizás por el momento político en el cual estábamos viviendo, que es la de querer estudiar y querer eh, como tratar de encontrarle algunas cosas que no te cierran en ese momento, pero que tampoco sabés muy bien, no tenía muy bien claro qué era lo que angustiaba un poco, no sabía si era, bueno, che, eh, quería ser abogado, quería seguir al estudio de leyes, digamos, porque era un poco lo que estaba ahí, o era, bueno, educación física. También debo decir que cuando marcaba la cuestión de mi educación secundaria, educación física no era lo primordial, eh, eran muy pocas horas.
Entonces, digo, era el fulbito cuando nos encontrábamos en las carreras de caballo, cuando íbamos a ver, era como un poco lo que podríamos llamar a grandes rasgos juego y deporte que se configuraría dentro de la educación física. Digamos, eso fue como el recorrido o el mensaje o la formación que nosotros teníamos, que era un poco el deporte y por fuera de la escuela las carreras de caballo, ¿no? Entonces, todo como esa cuestión de esto es educación física, hay gimnasia, hay juego, hay vida en la naturaleza, hay una teoría evolutiva, hay una psicología, hay una biología. O sea, había un montón de cosas que llegaban ahí que probablemente no las entendía ninguna en el primer año. Entonces, todas estas cosas hacían como, no sé si sigo estudiando esto, si es esto lo que tengo que seguir estudiando o qué es lo que hay que estudiar, porque no condecía un poco con lo que pasaba en la historia de educación física que uno tiene, ¿no? Digo, porque el que sale cuando salías pensando que iba a estudiar abogacía, eh, sabía qué es lo que iba a estudiar, ¿no? Mi escuela secundaria tenía definido, por decir de alguna manera, cuáles eran las leyes, la constitución, cuáles las leyes de reforma, los códigos del contrato de trabajo, las relaciones de organización de empresa, eh, el trabajador y su relación con el mundo del trabajo y las organizaciones legales. Digo, eso estaba como muy, sabía que más o menos tenía que ir a estudiar, ¿no? Cuando fue a educación física no sabía si tenía que ir a correr y a jugar algún deporte, que era un poco lo que nos sugirieron cuando iba a hacer el curso de ingreso, o tenía que ir a leer biología, que era un poco también lo que nos dieron en el curso de ingreso, ¿no? Digo, ese es como un trayecto en el cual había hecho. Y eso quizás es un enganche, hizo alguna vez, que recuerdo a Ariel Álvarez haberle insistido persistentemente que me pasara alguna biografía para seguir leyendo, y un día no tuvo la, creo que tuvo la mala opción tal vez, o de decir, bueno, te doy uno y a partir de ahí ya vino el segundo y después se cansó y dijo, bueno, o tal vez estaba la licenciatura ya en ese momento y dijo, bueno, déjame hablar y veo a ver si podemos hacer algo acá. Bueno, después vino el vínculo con vos, digamos, pero digo, a ser solidario, el Ariel también tenía ahí como, era como a quien más iba a buscar porque todos mis compañeros decían que era el profe que que estudiaba, digamos, que era como el primero que había estudiado, que había como arrancado en esa vuelta entre el profesorado y por fuera del profesorado tratar de hacer algo. Y al menos eso estaba en ese montón de cosas que se decían ahí de mis compañeros, con lo cual yo frecuentaba a cursar, ¿no? Y era como el que había. Y eso me llevó a la licenciatura, ahí yo me había encontrado, ya hay un poquito más, con la suerte de cursar casi las dos carreras, o al menos casi el final de la segunda carrera, de perdón, con la última parte de lo que fue el profesorado, encontrarme con la licenciatura y hacerlo casi que al mismo tiempo, me ha permitido pensar los dos lugares, digo, me ha dado poder discutir algunas cuestiones que estaban en el profesorado de educación física y a su vez, pensando mi formación particular, también discutir algunas cosas que me generaban querer estudiar, ¿no? Digo, es como que pensaba los problemas que tenía la educación física y a su vez pensaba los problemas que tenía la educación física de mis compañeros y compañeras que también estaban en el mismo quilombo que yo y a su vez pensar también mi formación y a su vez también estar estudiando. Era como estar en dos lugares distintos, con dos problemas tal vez distintos o con dos marcos en los cuales se podrían armar problemas distintos y estar recorriendo ese lugar. O sea, si tuviese que marcar un recorrido académico, diría que inicia tal vez en esa educación secundaria y primaria, que es el pasaje ahí, que me llevó por la militancia también juvenil. Había iniciado en ese momento el trayecto de la militancia juvenil casi que rural, sin juntarme con casi nadie, porque la política de agremiado, no la política partidaria, la política de agremiado, es decir, de juventudes juntándose, era de juventudes juntándose con señores, bigotes largos,
los cuales uno un poco, o sin bigote, lo único que tenía era, bigote digo, no en el sentido de, digo, eran todos varones, ¿no? Y uno está como secretario menor, que ni figura, ni esa figura tiene, o sea, es como alguien que se está enganchando ahí y en algún momento tomará su decisión, digamos. Pero que también a mí me ayudó un montón, porque eso me hizo ir a la escuela que renegaba un poco, en la escuela secundaria. No me gustaba mucho el formato eh, de quedarme mucho tiempo lejos, que después va a ser la historia de formación, digo, tener que irse cada vez que uno se tiene que formar, tener que irse de esos lugares que frecuentan diariamente, ¿no? Abandonar largos periodos, como cual soldado se va a una batalla, eh, dejando todo atrás. Pero bueno, es un poco lo que tocó. Creo que hoy está algunas cosas han cambiado, eso es cierto, bien hay que decirlo, ¿no? Algunas cosas han cambiado, la escuela donde yo me formé ha cambiado la perspectiva teórica y por lo tanto sus pedagogías y didácticas ya no son las mismas, ¿no? Digo, eh, también hay que decir. Entonces podría decir que arrancó una secundaria, una primaria, una secundaria, después un instituto de educación superior, que en ese momento se llamaba Instituto de Educación Terciario, y después empieza como el camino de la universidad que a juzgar, digo, estamos también, debo decirte esto, ¿no? Estamos también afectados por una marcha de apenas unos pares de horas y con unos días de organización en el cual también estaba involucrado, no lo negaré. Entonces, también a esta entrevista uno llega con toda esa carga. Es decirte, digo, entra como anoche conversaba con algunos que me conocen y otras que también me conocen, diciéndole, pucha, los carteles que leía parecían que era la historia de la historia en particular. También digo, si tuviese que recorrer el recorrido académico, te diría también que probablemente sea el cartelito que estaba en la plaza, ¿no? El cartelito que caminaba junto a vos o junto a todo lo que iba, o vos te encontrabas junto a ellos caminando. Digo, entonces, digo, una escuela primaria muy rural, una escuela secundaria muy rural, con mucha perspectiva en ese sentido, una educación superior muy técnica, muy terciaria, por los efectos que tuvo también en su momento, le quedó ese mote, y comienza una educación también terciaria, universitaria, que empieza a crujir en el marco, se maneja en ese intersticio de lo académico, técnico, y después, bueno, ya ahora estoy en la educación universitaria, un poco como arranqué como cursante de licenciaturas y maestrías y doctorado posevaluación, y hoy como profesor también universitario, entonces te queda ese recorrido de transitar distintos espacios que te hacen estar acá. Bueno, nada, es un poco el recorrido que podrían marcar académicamente, al margen de los grupos de estudio, los espacios de compromiso con la extensión universitaria y con la investigación, digamos, que también es otras dos cosas que siempre me han preocupado en los institutos de educación superior. Digo, si bien es cierto que están las prácticas de enseñanza, eh, entiendo que la cuestión de las investigaciones eh, podrían llegar a salir, aunque en los grados, acá por lo que también he averiguado acá, no sale más que de una propuesta de los estudiantes con los profesores que están ahí. Lo que pienso, me parece que es, y esto pensaba cuando conversábamos con la profesora de prácticas de la enseñanza en su momento, a cual también le agradezco un montón, eh, era esta cuestión, ¿no? Digo, agradezco el espacio de poder conversar con ella. Era este espacio, digo, la investigación que no se quede solamente entre nosotros dos, sino también y con nuestros estudiantes, pero casi como llevarme la posibilidad de investigar, ¿no? Digo, también poder juntarnos y decir, socializar lo que estás investigando, ¿no? Que estás estudiando. Bueno, nada, es un poco por acá el recorrido. Me Sí, extiendo. no, 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 es que la idea era esa, Enzo, la idea era justamente plantear esto y tiraste un montón de puntas, de ovillos para ir tirando de ese hilo. Una o dos cositas que ahí planteás, por un lugar, bueno, por un lado, esto que plantea la relación nuestra, tengo que decir que sos del Chaco, igual que yo, digo, porque esto es una provincia muy chica,
una de las provincias consideradas o pobres o resignadas muchas veces. Y ahora estás en la Universidad de La Plata. Digo, creo que esto que vos planteaste es un poco lo que me parece que interesa para esta charla, por un lado. Por otro lado, también planteas ahí en las entrevistas que tuvimos estos 2 días atrás, quizás hoy un poco más, como vos decís, llegamos a esta entrevista con algunas otras cosas, porque pasó, pero más allá de que esto va a ser atemporal con la realidad de hoy el 24 de abril en Argentina, en las 2 charlas anteriores, se planteó esto que vos planteás y creo que tiene que quedar acá, es que sea atemporal, no nos esgrime de la responsabilidad de decir que estamos en un momento donde hay una lucha por la educación pública muy fuerte, donde el movimiento estudiantil, universitario y todo el movimiento de la educación pública está resistiendo con medidas que resultaron bastante interesantes ante un embate y un avasallamiento de la educación pública. Digo, hay que dejarlo dicho acá, esto hay que saber, forma parte de la discusión del campo, de la educación física, de la educación y de la discusión política que hoy estamos atravesando en el país. Así que bueno, eso es esas 2 cositas que planteaste vos. Después un poco centrado en lo que vos decís, ¿no? Vos haces ese recorrido donde lo decís perfectamente. No sé muy bien qué cosa o qué fue lo que me fue llevando para un lado o para el otro, lo que evidentemente planteás ahí, y creo que lo entendemos todo que es así, hay un poco de azar, hay un poco de los otros, hay un poco de alguna cosa que se sabe, pero digo ahí ¿qué lugar le das vos o cómo pensás o a dónde ves que actuó específicamente el saber? Es decir, el saber, esto que vos decís, vos lo planteás, fui con el profe Ariel porque me decían que él era el que sabía, y bueno, vos hiciste un recorrido como muy signado por un montón de cosas, como nos pasa absolutamente a todos, ¿no? Como decís, hoy cada uno de esos cartelitos quizás era parte de mí, digo, hay cosas muy en común entre todos nuestros recorridos, pero digo, el saber, eso de que hoy vos decís, el saber como esa falta, como eso que te genera esto, vos decís, empieza a crujir, como eso que genera ruido. ¿Qué peso pensás que tiene el saber o eso que vos decís, de esto quiero saber, o esto que me enseñan como saber no me cierra? ¿Qué peso tiene esa parte, digamos, independientemente de todas las otras cosas que creo que actúan? Para poder decir, bueno, ahora hago esto, mi próximo paso es este. Ah, pero existe esta carrera, también la estudio. Digo, el saber ahí, cómo funciona en ese conjunto de cosas que se van dando, muchas azarosas, pero creo que el saber ahí también tiene un lugar. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué pensás vos viendo tu recorrido y tus decisiones? Ha tenido algo muy interesante, ¿no? Digo, también déjame poner una cosita que me ayuda a elaborarte o a elaborar la- eh, lo que vaya a decir, para no decirte una respuesta, ¿no? Para lo que vaya a decir en función de esto que vos traes, eh, que es la palabra poder, ¿no? Digo, poder no en sentido individual, digo, yo puedo, ¿no? Sino poder como el que establece los marcos que permite eh, hacer circular un saber y a su vez ese saber, que después diré un poquito más sobre ello, ese saber que a su vez hace que exista cierto ejercicio de poder, ¿no? Digo, como te decía, la educación secundaria en la cual estaba, el saber, el poder que estaba instalado, quizás era el poder de necesitamos directores o trabajadores, podría diferenciar ahí entre el operario y el director, con un saber pensando quizás en la mecanización o en la industrialización luego de las cuestiones rurales, de los campos. Eh, entonces, el saber que tiene ahí uno hace a estudiar determinadas especialidades que eran las más fuertes, ¿no? En educación física y en el profesorado, bueno, me pasa un poco lo mismo. Cuando uno empieza como a pensar el profesorado, y acá
acoto, así chiquitito como el zoom, pero no este, sino el de la anterior cámara. eh, el- También quizás lo que circulaba, los marcos que hacían a la educación física de su momento, el instituto que yo estoy hablando de 2009, que es donde arranco, vamos a leer en particular, y el 2013, 14, que es un poco donde me estaba yendo del instituto como estudiante, ¿no? Uno nunca, me parece que se va, pero bueno, en ese lugar, el saber que estaba, que operaba, claro, que era el saber de la educación física, en el cual, si bien estaban los clubes de barrio, o estaba el club Huracán, por decirlo de alguna manera, el club cooperativa, el club de básquet, que era el club social, entonces ese saber de deporte, que tiene una centralidad y que uno empieza como a formarse y también cada vez las preguntas que se hace va pensando en ese lugar que son los marcos del ejercicio del poder que circulan ahí invisibilizadamente tal vez o explícitamente, y uno se hace como el tonto y no lo ve o tal vez lo ve y bueno, mucha maniobra no tiene ahí, ¿no? Digo, entonces el saber que a uno juega mucho en ese lugar hace que uno le imponga cierta gana de estudiar el deporte, ciertas ganas de querer preguntarle, no es casual, a mi entender, que haya relacionado con un profesor que tenía gimnasia y que a su vez tenía el entrenamiento deportivo. Siempre la pregunta me quedó ahí como boyando. No he querido investigar en la licenciatura ese tema porque lo entendía que estaba muy cerca a, a mí y por otra vez vuelvo a insistir, aparece otro ejercicio de poder, aparece otro saber y otro ejercicio de poder, o sea, hay otras condiciones que permitieron pensar, che, pero para, si ya en el profesorado te dijeron que había gimnasia y que no era necesariamente la gimnasia deportiva, que estaba el entrenamiento deportivo, pero que podría pensarse de otra manera de entrenamiento deportivo, que están los deportes, pero que también están los juegos, está la vida en la naturaleza. También estaba lo que tiene que ver con lo que se conoce como las pedagogías didácticas y la investigación. Y hay otro discurso que empieza a operar, digo, empieza como a conducirte a hacerte otras preguntas que tal vez si no estaban, estos pequeños invitaciones o pequeños primeros encuentros con otro saber que empieza a embragarte un poquito, a tocarte un poquito, eh, iba como a pensar tal vez lo que es el deporte, digo, en ese momento ahí no había, por ejemplo, los encuentros de juego. Los encuentros de juego, estoy diciendo los más tradicionales, que sería una kermés. Digo, no hay organizaciones de chicos y chicas yendo a una kermés todos los sábados o un sábado o una vez a la semana, como si vas al gimnasio, ¿no? El entrenador que va al gimnasio, que va 2 veces a la semana. Entonces vos empezás como a pensarte, digo, vaya si no es importante ese saber, ¿no? Digo, y qué saber se transmite también a todos aquellos. A mí me ha llegado un saber que me ha permitido entrar en este punto que siempre, mucho a veces me interesó, que es la palabra investigación, que la conocía desde antes de llegar al profesorado, pero con otro matiz, ¿no? Digo, con el matiz de la investigación, de querer saber, che, ¿por qué eh, las escuelas en las cuales yo me formé se hicieron a base de organizaciones de los vecinos y vecinas del lugar, poniendo el territorio, colaborando con los maestros todos los fines de semana. Y yo, ahora que voy al profesorado, me encuentro con otra realidad, me encuentro con mis prácticas de enseñanza, con otros profesores que el vínculo que tienen con la, por decirte, comunidad, porque quizás sea con la sociedad, para ser más preciso conceptualmente, con la sociedad es otro, digo, es como casi como un usuario, un chico que llega a un lugar, una chica que llega a un lugar y un padre que se lo deja en la puerta y para poder entrar después tiene que pedir habilitaciones. No estoy criticando ni mucho menos, estoy tratando de describir todas las cosas que me encontraba en ese momento cuando iba a las prácticas de enseñanza, ¿no? Digo, esos saberes que uno empieza como a cuestionarte, o al revés, te empiezan también a hacer cuestionar algunas cosas.
creo que es central, digo, creo que tiene, junto con esta otra palabrita, concepto que te decía de ejercicio de poder, es decir, de las condiciones que hacen posibles estos planteos, creo que es central, digo, a mí me ha ayudado, digo, el darle otra mirada, primero, a la palabra investigación, que es decir, la investigación educativa, me ha dado lugar para poder pensar la investigación primero y después la idea de los saberes de la educación física que empiezan a ponerse en ese momento, que no entro en el detalle de decir en la variable de mejor, me gusta más, me gusta menos, sino eran lo que estaba en ese momento y cómo tuvo efecto. Y lo que estoy diciendo es solamente eso, cómo el efecto y opera en ese momento para que hiciera tomar este recorrido, ¿no? Es decir, tomar esta opción. Que eso quizás llevó a que empiece a pensar no el entrenamiento deportivo, no una cuestión casi que narrativa de mi situación y mi trayecto o mis intereses en ese lugar, sino tratar de formular los problemas que estaban ahí, pero que también eran probablemente de la trayectoria de los compañeros que estaban al lado, que era un poco cuando renegábamos che, estamos estudiando biología, solamente hueso, y esto es, con el mucho respeto a la profesora, que no sé si seguirá estando en el profesorado, como el ejercicio, pero estudiar solamente los huesos por saber dónde está el trocante mayor y el trocante menor y la fosa poplitea, digamos, eh, generaba como, bueno, eso hay que saber porque es lo teórico y después cuando íbamos a la parte de encontrarnos en la parte de, entre comillas, ¿no? Campo, que en ese lugar era un campo, no es literal, digamos, o mejor dicho, sería más literal, era un campo, eh, aquellos que han pasado el Centro de Educación Física eh, saben que es más abierto, que hoy tienen ese espacio cerrado y por lo cual me pone muy contento, digamos, y no los envidio ni cosas, mucho menos, digo, me pone muy feliz y ojalá algún día pueda ir a hacer un nado ahí, pero digo, en su momento era otra cosa, digo, pudo dar un cambio. Fíjate también hasta qué punto quizás había otro saber que también cambian las instituciones, ¿no? Digo, así como a mí me cambió, me puso a estudiar otras cuestiones, quizás cambió también las instituciones, los modos de ver las instituciones y pensar también el modo de ver de cómo se ve a un trabajador ahí, digo, no un trabajador, al profesor de educación física que estuvo en su momento, que era el que se pensó para la escuela, o sea, para el que está afuera, para el club, y a su vez habría que ver cómo son los clubes de ahí, no me excede, nunca fui. Eh, También hace de que las instituciones tomen un cierto molde. Digo, ¿hasta qué punto es saber también? Volviendo a lo que vos preguntabas, a lo que vos planteabas, mejor dicho, acá, cómo uno le da la importancia y a su vez cómo eso te hace caminar, por decirte de alguna manera, o cierto recorrido, es tan trascendental que hasta una institución puede hacerlo, eh, caminar de un modo y relacionarse de un modo y posicionarla de un modo o no, o de otro. digo, que una, sin entrar en el concepto, vuelvo a insistir, de está bien, está mal, genial, sí, digo, hago algunas apreciaciones de genial, está buenísimo, digamos, claro, en el sentido particular mío, pero en el sentido No, de sociedad, no lo sé si para esa sociedad está bien, digo, habría que preguntarle a ellos. Ahora, en términos particulares, digo, vaya que si no es importante saber eh, dentro de lo que uno se encuentra y hace ese recorrido, ¿no? quizás Y también te ahí hace como empezar a preguntarte otras cosas también. quizás ahí, digamos, nada, dejo como una pregunta abierta donde no nos vamos a meter, pero digo, habría que repensar un poco también la relación entre el saber, la pregunta, la incomodidad y el azar, ¿no? Digo, porque, nada, muchas veces está como pensado el azar y las cosas se dieron así como algo inevitable, despegado completamente de esta lógica de las inquietudes y del saber que vos planteás como mucho peso,
que tuvo en tu recorrido, y creo que en el de todos, particularmente pienso así, pero digo, quizás en algún momento deberíamos poder pensar y analizar o replantear, sin negar el azar, digo, cuánto de ese azar está construido en base a estas cuestiones que nos interesan y nos movilizan. Pero no vamos a entrar ahí, voy a tomar algunas, ¿Puedo? dos o tres palabras que tomaste, no sé qué me ibas a decir. No, porque había traído esta cuestión de relación, digamos, de las condiciones que uno transita, que no es más que un saber, digo, y el poder no es más que saber, y el saber a su vez no es más que poder. Nada más decir esto, digamos, eh, que no es, no lo planteaba justamente en este sentido de había este poder y por eso circulaba este saber. No, no estoy haciendo esa relación muy lineal, que bueno, ya todo está dicho, que es un poco lo que vos planteás, ¿no? Siempre fue así, va a ser así. No, estoy diciendo justamente cómo hay variaciones en ese lugar y quizás ahí esté ese matiz que vos decís, para no dejar eh, tan pasado, digo, la cuestión de lo azaroso, que entiendo por dónde vas, digo, pero para aquel que lo escucha, digo, che, dice azar y este está diciendo todo el tiempo que hay una relación poder saber, qué es eso lo que queda, ¿no? Digo, me parece que el azar está ahí justamente en esa relaciones que se están dando y nada, agrego un poquito a eso. Nada más. Sí, 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 buenísimo, buenísimo para pensarlo, digo, ¿no? Y desde el lado de justamente de pensar en eso azaroso como ese posible destino marcado en algún momento. Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque es un tema que creo que nos va a apasionar demasiado y quiero centrarnos un poco en donde estaba pensada esta charla. Así que vamos a volver a tener charlas seguramente sobre otras temáticas. La idea es armar diferentes ciclos. Este es el ciclo de lanzamiento. Por lo tanto, en algún momento vamos a apuntar a otros ejes de debate, así que seguramente vamos a charlar de estas cosas. Digo, vos tiraste ahí como dos o tres palabras que me interesan retomarlas, como para seguir ahí en este camino. Tiraste la idea de las cuestiones teóricas o esas materias como las biológicas que había o te planteaban a vos ahí algunas cuestiones contradictorias con el campo, hablaste de la investigación, hablaste de las teorías que operan como conjuntos de saberes para hacer determinadas cosas. ¿Vos considerás que todavía opera muy fuerte o opera o tiene un peso muy fuerte esta, por lo menos para mí, aparente dicotomía entre la práctica y la teoría, más que nada porque por ahí vos también investigaste, hiciste una tesis, tu tesis de licenciatura tiene que ver con la relación entre teoría y práctica. Digo, ¿crees que esto sigue operando muy fuerte en la educación física, esta supuesta dicotomía entre el hacer y el saber, entre el poder yo hacer y el saber que genera cosas, entre lo teórico y lo práctico? ¿Cómo ves esta, para mí, falsa dicotomía? Podemos decir, no hay ninguna falsa dicotomía, son dos cosas contrarias. Entre la teoría y la práctica, ¿cómo pensás esto del campo, digamos? Acá intentaría de ser lo más, salirme un poco de lo particular, e incluso salirme de lo particular, pero tampoco querer ser generalista, ¿no? Es decir, en todos lados sucede esto. Lo dejo eso como hasta donde he podido seguir o hasta donde hemos podido encontrar lo que hemos podido encontrar. eh, en esta cuestión de cómo se forman bajo este mismo paraguas, siguiendo el hilo conductor de lo teórico y lo práctico, o la teoría y la práctica, eh, quizás no sea tan fuerte la distancia entre la teoría y la práctica en su relación, como lo fue en su momento, pensando
en las formaciones de profesores y profesoras, de profesores en primera instancia, profesoras después, porque también da como naturalizado de que siempre hubo profesoras de educación física en su mayoría y, debo decir, en los institutos superiores, al menos los que hemos transitado y estudiado, el cupo más alto lo tenían los varones, ¿no? Eh, y eso daba como resultado previsiblemente, en esta cuestión de previsibilidad y azar, que hubiera mayor porcentaje de profesores varones, ¿no? Digo, o en todo caso, la mayor exigencia lo tenía la minoridad, porque para poder empardar tenés que dejar. Digo, eso es una concepción teórica que empieza a funcionar en la educación física, que por ejemplo, este ejemplo hizo que hoy tal vez el efecto teórico de esa relación que sería en el campo de la educación en general, eh, hizo una cuestión diferente que te hace una relación de aplicación en educación en general, ya cambiar la relación y empiezan a ser no solamente de consumo. Yo ahí en un momento encontré una autora, creo que es mexicana, si no mal no recuerdo, Álvarez Carmen, que decía algo así como, después de la relación de teoría práctica-aplicación, o de la formación de profesores, esto es, y vayan y hagan, eh, hay una relación de reflexión. Digo, me parece que a la educación le llegó eso y hizo que cambiaran esto que estábamos planteando como ejemplo, ¿no? Ahora, volviendo a la educación, o mejor dicho, siguiendo con la educación física, estamos acá, eh, ha cambiado en este sentido, ¿no? La educación física. Digo, hoy pudiéramos encontrar más especulaciones o precisiones, podría decir, eh, o estudios abocados a pensar problemas que no se consideraban antes, o se crean problemas que no estaban y que pudiéramos decir que tienen eh, mucha más relación con los problemas que, si uno reduce, son más de la educación física, y si lo abre, tal vez también sean de la educación, ¿no? O sean también de la sociedad en su conjunto. Pero si pensáramos desde la educación física, que vuelvo a tratar de decir esto, no está escindida de la sociedad, ni tampoco está escindida de la educación, ni tampoco está escindida de la salud hoy como se lo ve, ¿no? Digo, todas esto, con sus distintas posiciones, están brevando en la educación física. Antes tal vez diciéndolo, en su momento, diciéndolo, ustedes, la posibilidad de juntarse a problematizar su ejercicio, y después luego también lo que están pensando, eh, estaba como cierto anulamiento, ¿no? Le quedaba a otro por fuera y por lo tanto te denudaba una relación de teoría casi que dos campos totalmente diferentes, pero que a su vez estás negado vos a estar en esa conversación que se consideraba teoría, ¿no? Hoy eso me parece que incluso ni al profesor de educación física le pasa que tenga que irse a armarse grupos por llamarlo teórico, para decirte de alguna manera, para poderse estudiar teoría, sino también tiene como un lugar dentro de su campo teorías para poder empezar a problematizar su cuestión. De modo tal que diría que la relación que se empieza a dar en educación física ya no era de esa separación tajante, al menos ahora, no es de esa aplicación tan tajante y dura y tosca, aunque estas siguen estando, claro, no se han ido, digo. Eh, Tampoco es de la relación de duramente de reflexividad que se dijo en algún momento, de que hay teorías que se reflejan en las prácticas y de las prácticas se cambian esas teorías porque se reflejan cual efecto de un láser sobre el espejo, podría decirte, que me devuelve algo, eh, que me hace como el láser cerrar el ojo de un lado para empezar a mirar, a hacer esfuerzo para mirar solo con uno porque me choca el reflejo ahí. Estoy tratando de ser de un tema muy metafórico, me parece. Pero volviendo acá, digo,
también esta otra relación, que es un poco lo que ya empezábamos a encontrar eh, con todas las limitaciones que tiene alguien que por primera vez sale a tratar de sistematizar eh, casi 100 páginas, ¿no? 50, 60 páginas, lo cual es un ejercicio bastante, digo, ahora es relativamente sencillo, pero cuando aparecía era, eh, esa relación de relevo, ¿no? Relevar los problemas que tenemos en nuestro, no quiero decir campo, pero me parece que me voy a obligar a decirlo, para no quedarme muy pegados a Bourdieu, digo, es como el teórico de campo. Eh, Digo, porque me lleva el concepto de batalla. No quiero quedarme ahí, quiero quedarme quizás en el lugar más de el encuentro, de poder decir, digo, no es la teoría la que va a definirte para siempre lo que va a hacer, o en todo caso, una única teoría, sino esta teoría que va a aparecer y va a ir hacia eh, pensar los problemas prácticos o pensar los problemas de las prácticas también. eh, las prácticas tienen sus teorías y por lo tanto se empiezan como a tener una relación de cambiarse ella, pero también cambiar sus teorías y a su vez la relación de esa teoría puede hacer problematizar problemas de la práctica que no estuvieron antes o en todo caso su defecto crear otros problemas que no estuvieron antes. Digo. Hay una Eso, relación ahí mucho más de casi de codeterminación, podría decir. y en En ese este punto. sentido, ahí, Enzo, en esto como vos lo planteás, eh, hay, digo, es una opinión muy personal tuya, porque justamente implica tu experiencia en el recorrido, pero a su vez, detrás de eso hay una posición teórica, evidentemente. Eh, este tipo de relaciones, este tipo de cuestiones que tienen que ver con el poder y el saber que vos planteabas, ¿pensás que indefectiblemente en los profesorados de educación física debe plantearse desde eh, incluir la investigación como práctica en la formación del profesorado de educación física para generar investigación o la investigación como una construcción de modos de pensar que te ponga a problematizar continuamente las cosas, como vos lo planteaste hoy de la problematización, alcanzaría? Digo, es necesario vos, en este recorrido que me planteás, ¿qué podés decir hoy mirándote para atrás? Si hubiese en los profesorados investigación para generar algún saber específico con determinadas cuestiones académicas, podría cambiarse o con que esté la investigación para poder abrir la posibilidad de generar otras lógicas de pensamiento mucho más problematizadoras, alcanzaría y no necesariamente tendríamos que entrar en un campo que es muy difícil meter, digamos, ahí, porque entra en la lucha con las cuestiones que ya están y que son hegemónicas en la formación del profesorado. No sé si más o menos alcanzo a explicarme en el sentido de dónde quiero de qué tipo de reflexión tuya busco, ¿no? Digo, es la investigación como práctica para investigar, para generar saber, o la investigación como una movilizadora de una actitud problematizadora continua, lo que quizás podría ayudar un poco a cambiar algunas cosas en el campo de la formación de grado. Creo que sí, digo, tiene que poder pensarse un poco como el sentido de las capacitaciones docentes, ¿no? Digo, eh, para aquel que no lo sabe, digo, la capacitación docente es como aquel proceso continuo que está, dicho profesor ya se ha ido de su formación inicial y camina por el costado. Digo, me parece que eh, generar un espacio eh, que para los institutos de educación superior, de los que medianamente
he podido estudiarlo. No digo transitarlo porque es imposible transitar todo el país, pero sí uno les devuelve o trata de buscar a través de internet o las bibliotecas cómo son las eh, propuestas de formación y a su vez cuáles son los campos o los espacios que están previstos para investigación, porque es una de las cosas que a uno le interesa. Eh, entonces, digo, es muy chiquito los lugares donde se da que la investigación está como espacio en los cuales tiene y se está pensando como tal, digo, ¿no? Y en los que probablemente existió siempre también, no han dicho que existió siempre, digo, estuvieron presentes en las configuraciones de profesores. En los más recientes dentro de la educación superior está la idea de formación para investigación, en lo más reciente, ¿no? Y acá abro mucho paraguas, porque no recuerdo si en la propuesta de Romero Bres de formación de profesores estuviera la investigación como es el lugar. Digo, me parece que esta relación de teoría, de tener teoría para poder pensar, para que te inviten a estar en un lugar, digo, que antes tal vez no estaba presente, hace también que vayas a preguntarte. Quizás hoy porque estemos dentro del campo de la educación, eh, se me fue la palabra campo, pero lo que quiero decir es, dentro de las problematizaciones, quizás acá tenga sentido la palabra campo usarla, pero digo, estamos en relación con la educación, entonces los problemas que están ahí son de la educación y por lo tanto hay una disputa por el sentido de que se empieza a pensar. Lo que intentaría imaginar, eh, pensando en la educación física, y no porque no quisiéramos estudiar con los otros compañeros, digo, que también es un problema, ¿no? Digo, el espacio de la educación física pensando en sus problemas. Y ahí tendríamos que, me parece, podríamos profundizar un poco más esta cuestión, pero voy por acá. Digo, si históricamente a la nueva generación se le puso unos espacios de investigación como tal, dale, dale, poder seguir con este espacio de las nuevas generaciones que tienen el espacio de investigación como la formación de sí, es decir, no va a salir un profesor que, o en todo caso, se espera eh, unos profesores y profesoras con herramientas de investigación, eh, pero que rápidamente otra vez queda absorbida por el sistema porque lo que me parece que el sistema ofrece por fuera de las lógicas más universitarias de la educación superior universitaria es la entrada rápida al ejercicio o de la docencia o del entrenador, educador y enseñante dentro de los campos, dentro de los, perdón, de los clubes y de los que serían gimnasios y hoy quizás la recreación o quizás lo que se llama los espacios eh, para el, formación por fuera de la educación formal, que serían los otros espacios más comunitarios que circulan, ¿no? O más populares que circulan en otro formato, ¿no? Digo, vuelve a ser absorbido por esa realidad. Y el sistema educativo es muy permeable, o en todo caso es muy rígido y fuerte en este sentido. A los profesores y a las profesoras los que les queda es capacitarse para empezar a tener lugar ahí y ser convocado por ese espacio. Y por lo tanto, quizás, digo, el siguiente avance para la educación física, eh, además de empezar a pensarse, hoy tengo ciertas teorías que empiezan a pensar el problema del juego, es decir, cómo hacer para que podamos aprender a jugar y podamos enseñar a jugar y podamos poder estudiar el juego, es decir, no decir qué era para Caloi el juego, qué era para Piaget el juego, que es otra vez la relación teoría que hablamos anteriormente, sino también para la educación física y aquellos profesores o profesoras que se encuentran dentro de los eh, espacios escolares y los espacios de clubes o lo que serían
las plazas de juego, por decir, y me estoy imaginando un poco los espacios en los cuales funcionan las propuestas por fuera de la educación formal. eh, cómo llevar adelante una propuesta sostenible, ¿no? Es decir, que no solo se caiga o por el discurso de la deportivización, que es otro discurso presente, digo, cómo también hacer retroceder esto en la lucha entre juego y deporte, que eso ya es un problema de la educación física que quizás antes no la pensaba, ¿no? Digo, en esta relación teoría. Es decir, cómo hacer para que no coma en el imaginario de la sociedad solamente la concurrencia o el deseo ponerlo ahí, de una cierta cantidad de adherente a las propuestas deportivas y no a la propuesta de juego o a este gris que sería como de la iniciación deportiva, ¿no? Que anula, y también después los problemas de la gimnasia podemos decir que pasa un poco lo mismo, digo. Entonces, me parece que generar un espacio de investigación podría ser no solo en esto que estamos pensando, no, digo, la formación de educación superior, sino también a la educación física en su conjunto, es decir, lo que ya no están en la instituto de formación docente, pero que están en las escuelas, que están en los clubes y que son profesores de educación física que se pueden encontrar con este espacio de investigación. ¿Dónde puede estar esto? Y uno trata de pensarlo siempre en los institutos de educación superior porque históricamente son los que en alguna manera llevaron adelante este lugar. Pero pudiéramos empezar a pensar que se podría, en cualquier provincia que estemos, en cualquier municipio que estemos, también que hubiese, y en esta ya me parece que es una relación también política, académica, empezar a pensar que los espacios de investigación, ¿no? Digo, cómo gestionarlos para que efectivamente aparezcan estos espacios, que probablemente lleven a otra discusión totalmente distinta a lo que hoy está, digo, ¿no? Digo, la asignación de congresos, como los espacios de la investigación, como el congreso, el simposio, la ponencia, quizás lleve a pensar también la investigación ya en los encuentros, que hoy serían como las capacitaciones docentes, donde aparece un capacitador y te dice medianamente los problemas que está pensando, quizás sea un encuentro de empezar a discutir disimiles problemas en las articulaciones que en su momento se dará, digo, pero me parece que es un punto a que en todo caso, no sé si es por deseo o porque hay ciertas matices que uno empieza como a ver, que se empiezan como a relacionar, me parece que, digo, y acá hacemos corazoncito, digo, me parece que Chaco tiene ahí, o tuvo, eh, y quizás lo tenga también más adelante, un avance en este sentido, ¿no? Es decir, no estoy diciendo solo para educación física, digo, el espacio de investigación. ¿Es de educación física? Entiendo que sí, en Chaco probablemente que sí, que exista por los compañeros y las compañeras que, que están de educación física, que pueden tener la misma lectura, que eso es uno de lo que uno está un poquito más cerca, misma lectura, y también están los compañeros que tienen lecturas de otro lugar, que también piensan, empiezan a buscar que aparezcan estos espacios, ¿no? Digo, eh, con sus relaciones saber-poder, lógico está, eh, pero que empezamos a tener esto en común, ¿no? En esto de la falta de las primeras cuestiones que traíamos, digo, no, ya tal vez no nos contenta o no nos alcanza que solamente sea el Instituto de Educación Superior formándonos en investigación, que nunca lo podremos hacer, más allá que sea por una elección particular y a cuesta de solo sí, digo, como este discurso de hazlo porque vos podés, sino eh, imaginar que aparezca en el sentido de como un problema común, es decir, de empezar a pensar como un espacio común en el cual poder encontrarte y ser acogido por ese lugar, ¿no? O Enzo, ser, ahí quiero preguntarte, pensando en tu recorrido, digamos, ¿no? ¿Crees que esta cuestión de la problematización, de la investigación en los profesorados, de las lógicas de problematización, sería lo que quizás solucione o realmente ponga en valor y en funcionamiento el famoso espíritu crítico al que la formación
pretende, digamos, o aspira, porque digo, me parece que hoy este espíritu crítico que la formación en los profesorados de educación física sostiene como bandera, porque es la formación superior no universitaria en general que lo plantea. Digo, me parece que falta bastante como para que realmente sea un espíritu crítico, por lo menos a mi forma de ver, por las cosas que investigué, que miré. Digo, ¿crees que por ahí estos espacios de investigación, estas lógicas de investigación que vos estás planteando, esta investigación funcionando ahí en el campo, podría aportar a esto que se pretende cuando se dice espíritu crítico, digo, a la problematización? Sí, claro que podría aportar. Ahora volvemos otra vez a la anterior. Digo, no sé si es suficiente. Digo, porque la cuestión de espíritu crítico, o en todo caso de la crítica permanente en la educación, al menos hasta lo que uno puede recorrer, lo dicen desde los espacios de la física hasta los espacios que uno podría decir está eh, más alejado, que serían las letras, o en todo caso la lengua y literatura, por decir, en el espacio escolar, y también la educación física, ¿no? Digo, es como un gran elemento o concepto vertebrador de la educación. Claro que la investigación te puede llevar a un espíritu crítico. Ahora, si otra vez monopolizamos eh, con las mismas ideas que estaban antes, es decir, que el campo de la educación y el campo de la educación física solamente la sea hablada en una relación de teoría de aplicación, eh, no veo espíritu crítico ahí. Sí veo espíritu crítico en la que estos espacios, me parece que la crítica ha hecho que apareciera el profesor de educación física, digo, estoy en muestra en todos lados, de profesores estudiando junto a los de ciencia de la educación, eh, problematizándose quizás más los problemas de la educación en general, eh, o de la sociología en general, pero quizás, digo, el espíritu crítico que nos estés también, en todo caso, la crítica, que no tanto porque espíritu me genera como cierta llamativo, Sí, es lo que funciona, es lo que pero opera en la como es letra como de que los, digo, es lo que se opera en la entiende. letra de que legisla básicamente los diseños curriculares, por eso lo planteo desde ahí, ¿no? Claro, claro, a lo que iba era en este sentido, digo, eh, crítica entendida como poner en crisis algo, ¿no? Eh, Me parece que hay un punto, digo, poner en crisis esta cuestión de la iniciación deportiva, no para decir que la iniciación deportiva eh, sea mala, ¿no? Digo, poner en crisis para generar algunos, algunas ideas más de esto que está. Digo, está claro que los chicos y las chicas tienen poco espacio de juego. Ahora, está clarísimo también que los señores y las señoras mayores tienen poco espacio de juego. Podríamos dar este ejemplo. Digo, también podríamos decir que aun cuando hay muchísimos clubes como institución, hay poco de deporte allí. Y quizás hay mucho de juego, pero que tampoco se sabe qué juego. Eh, Digo, y ese me parece que es un poco la crítica, de decir, ya con esta pregunta, ya uno es sumamente crítico. Es decir, ¿qué es lo que está pasando acá? No solamente la crítica como ese ideal, sino como, bueno, que se vaya también relevando y estando presente, al menos con una pregunta. Bien, Enzo. Entiendo que sí, que efectivamente no es suficiente, pero a no, así diría que sí, digamos. Claro, bien, bien. Te decía que la idea es, más allá de que nosotros nunca terminamos nuestras charlas,
creo que hace, no me acuerdo, vos decías hoy y da cuenta de la edad cronológica, digo, creo que del 2010 que estamos hablando, nos vamos a terminar nuestra charla, pero la idea es poder terminar como para tener más o menos un formato lógico y parametrizado de todas las entrevistas. Por eso, digo, te planteo como a modo de cierre que puedas, yo sí voy a usar el concepto de campo, porque básicamente este, sacando toda esta cuestión con la cual vos abrís el paraguas y me parece totalmente pertinente la cuestión de la lucha, pero bueno, podríamos sacar de ahí y deslindar la lucha desde de la negatividad. Yo voy a usar el término campo, la página está centrada muy o tiene mucho peso el término campo en lo que plantea toda la página en general como concepto. Entonces la pregunta es, digo, quiero que vos me puedas decir eso que a modo de cierre, que te preocupa, que te hace ruido, que te moviliza hoy, que te, que hace que no puedas dejar de decirlo en una conversación sobre el campo de la educación física en general, como ese campo tan amplio que tenemos, del cual venimos charlando con distintos actores de distintos puntos de vista y de distintos lugares de ese campo. Digo, ese campo tan amplio, que es eso que hoy te hace ruido y que podés dejar como a modo de cierre para decir, para problematizar, para abrir preguntas, para hacer críticas o desde la posición que vos quieras sobre el campo de la educación física. Eso que quizás en una charla donde te dicen qué es lo que más te moviliza o preocupa, te sale sí o sí sin pensar sin pensar demasiado, digamos, este, en encuadrarlo en la entrevista, en vos y yo, en a quién está dirigida la página, etcétera, etcétera. En este sentido que traes, digamos, para como quien va cerrando su encuentro y hacer una invitación a alguien más para venir a conversar. Hoy quizás me preocupa un poco dos cositas, ¿no? Digo, uno es la enseñanza eh, y la otra es eh, el qué de eso que se va a enseñar, ¿no? Digo, son como las cuestiones que no digo que me tienen sin dormir, porque duermo tranquilo. Hay otras cosas que me preocupan. Eh, pero es como la invitación, si quisiéramos conversar, conversaría por eso. Digo, tal vez en otro momento tenía un poco más abierto, digo, la relación teoría-práctica de aquel estudio me ha permitido al menos poder dimensionar una conceptualización de práctica y una conceptualización de teoría y una relación entre ellos, y me ha hecho en esta noción de campo que vos decís, achicar la cuestión, y estoy dentro de la educación física quizás más preocupado hoy por la enseñanza, pero también por el saber que o el conocimiento o la práctica, dado que esto también me juega en contra, digo, o me juega a favor, digo, el hecho de que no lo hemos dicho, qué estábamos diciendo con saber, tal vez se desliza un montón de veces acá, pero también me preocupa eso, digo, me preocupa básicamente eh, la enseñanza del deporte dentro de lo que sería la enseñanza contra o a favor, en ese planteo ahí, de su lugar en el club, de su lugar en la escuela, es decir, eh, zanjada la discusión con, al menos para mí, digo, no es lo que me motiva hoy estar estudiando el entrenamiento deportivo o cómo se entrenan en los clubes, sino cómo se enseña en el club. Eh, y a su vez, cómo se enseña gimnasia en las escuelas, y a su vez qué gimnasia se enseña, ¿no? Digo, cuáles son esas cosas que caben ahí dentro de cuando te dicen voy al gimnasio, digo, qué es lo que está cayendo ahí y cómo lo están
transmitiendo, cuando van al club, qué es lo que se está enseñando y cómo se está transmitiendo, y si saco eso de nuevo y me alejo un poquito más a la abstracción en la vieja propuesta de investigación, digo, en los grupos de investigación que son abocados especialmente a eso, también la misma pregunta, digo, eh, las conceptualizaciones en las cuales se hace la enseñanza del deporte y cómo a su vez se conceptualiza al deporte para poder hablar, investigar y conversar, que es un poco por donde ando. También, digo, más allá de esta cuestión de formarse académicamente en el sentido doctoral, digo, ando por ahí, digo, la cuestión de saber, la cuestión de la didáctica, que es un poco en términos abstractos, ¿no? Digo, históricamente se ha asociado a la didáctica con las cuestiones de la enseñanza. Eh, y la otra, que podría decir que es una segunda opción, pero digo, esta es la primera, la segunda opción que tiene que ver con cómo poder pensar espacios que, aun cuando sean educación física, además de pensar la educación física, también piense cómo llegamos eh, a abrirla un poquito más, un poco más o mucho más. Digo, poder establecer diálogo no tanto endogámico, en el sentido, en el sentido de la educación física en los lugares en los cuales hoy está. Digo, me parece que educación corporal o la educación del cuerpo lo tienen las escuelas en sus más disímiles lugares, pero también lo tienen las organizaciones que se juntan a manifestarse por otros problemas del tinte más social o político, pero que también tienen espacios ahí donde se encuentran a disfrutar un poco del encuentro y hacer jueguito de fútbol. Me parece que también es un lugar eh, que podríamos bien hablar y conversar con ellos, quizás saliéndonos un poco de la idea del tronco de educadores físicos y conversar un poco con ellos también ahí. Nada, digo, es un poquito a lo que venía uniendo la primera parte, digo, uno hace un trayecto de eh, propuesta académica incipiente, digo, ya no es la relación teoría-práctica, es decir, no me preocupa tanto las cuestiones evolutivas, las psicologías, esas cuestiones que antes me preocupaban, sino me preocupan más a partir del accionar, si se quiere, ya de la educación física. Claro está que aquellos problemas seguirán estando, creo que siguen estando aún. Hay nuevos problemas con nuevos matices que ellos estarán problematizándolos, eh, pero como educador, quizás para que todo nos entienda físico, eh, digo, la pregunta que tengo es un poco por acá, digo, Bien. qué estamos enseñando y qué se supone que tendríamos que poder accionar, pensarlo y decirlo en los momentos de enseñanza o cuando hablamos de enseñanza, en todo caso. Bien, Enzo. Bueno, vamos, te agradezco inmensamente, un Y en este punto, gustazo. en esto agrego también, Gustavo, digo, no me escindo de esta cuestión, quizás uno también acá comete el error, digo, el hecho de estar formando parte de espacios de investigación, eso no quita que no me desvele el pensar permanentemente que estos espacios se generen donde hoy no están, ¿no? Digo, y el hecho de no estar en Chaco presente digo, presente en este sentido material, ¿no? Pero, digo, los teléfonos con Miriam sigue estando el canal de diálogo para que ella también se pueda generar espacios de investigación con ellos. Digo, está también los espacios con los compañeros que están con ustedes y también, digo, con los de Manu, también está la conversación de que se abreven por estos espacios. Digo, en el más particular sentido, quizás te lo planteé muy a lo interés particular, pero también es un interés particular que no deja de serlo aun cuando están también de por medio conversaciones con otros que uno trata de que se generen esos espacios para tener con quién conversar en todo caso. Digo.
que no, esto no significa que no pueda conversar con los profesores de las escuelas, lo que estoy diciendo es que cómo hacemos para sacar, ayudarlos o ayudarnos en todo caso a salirnos de la enseñanza solamente escolar, de ese trabajo tedioso, capturado por un sistema que absorbe en su totalidad y lo que nos deja espacio es para las otras cosas, que está bien, digo, sin robarle tiempo a esos espacios, digo, al espacio de esparcimiento del profesor, al espacio de descanso de un profesor, al espacio de vínculos sociales de un profesor, digo, también para que pueda, además de trabajar, digo, en su trabajo, también se ha entendido la investigación como un lugar de trabajo que puede bien convivir con el trabajo de enseñanza que efectivamente hoy lo hace, o de entrenamiento, en todo caso, aquellos que van en el club, en el gimnasio, etcétera, etcétera. Bien, 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 Enzo. Sí, quedan un montón de cosas por charlar. Seguramente te vamos a estar invitando de nuevo por estos lugares en algún otro ciclo. Abriste un montón de cosas que son interesantísimas para pensarlas, para dejar acá una charla, una posición, para que también ahí las ideas debatan y charlen entre ellas a través de los videos que vamos a tener en la página. Pero bueno, vamos a cerrar, como te decía, un gustazo. Eh, Estaremos en contacto en este lugar y particularmente seguiremos en contacto vos y yo. Así que bueno, muchísimas gracias, Enzo. Gracias.